Listo, muchachos. Entonces, ya vimos toda la parte de teoría, ¿sí? Ya vimos toda la parte, pero vamos a reforzar un poco, ¿sí? No es que esté queriendo aparentar aquí que ya vimos tema y que por eso la clase va a ser de 1 hora, no, señores. Listo. Entonces, los que no han visto dónde están los contenidos de la clase y lo que colocamos, entran a su aula de Classroom. Se puede ver un poco diferente porque yo tengo el perfil de profesor, pero pues la estructura es más o menos similar. Entonces, en enlaces rápidos encuentran el enlace a la clase, encuentran la lista de reproducción de YouTube. Si la abren ahí, ustedes ven que está la sesión y la respectiva cápsula. Ay, me falta agregar las otras dos cápsulas, pero voy grabando cada una de las sesiones y van quedando acá. ¿Listo? Si no los quieren ver ahí, acá cuando quedan publicados, vea, ahí aparece la publicación del material, sesión 2 tal, sesión uno. Y si definitivamente por ese lado tampoco, entran acá a trabajo de clase y buscan, por ejemplo, acá sesión uno sesión 2 que es las dos que hemos tenido magistrales. Y acá dice sesión 2 problemas, las dos cápsulas y el PDF. ¿Listo? Ahí está toda la información a la mano. ¿Listo? ¿Estamos claros? ¿Estamos melos? Si nadie me respondió, sisa, sisa. Esta gente, cómo se pierden las buenas costumbres. Listo. Entonces, estamos melos, sisa, sisa. Entonces, echemos un repasito rápido de lo que vimos la vez pasada, muchachos. Nunca está de más echar un repasito de lo que vimos. Plan, plan, plan. Entonces, arrancamos viendo que a nosotros nos gustan los problemas bien condicionados. Básicamente, ¿qué sería un problema bien condicionado? En resumen, Nosotros, profe, nosotros somos un problema bien condicionado. no, yo creo que usted está ahí grave, su problema no está tan bien condicionado. Pero bueno, ¿cómo definimos un problema bien condicionado? ¿Que tiene qué? Entradas y salidas. Entradas y salidas, perfecto. ¿Y las entradas, qué característica tienen las entradas de un problema bien formulado? En la salida. Que con las entradas puedo hacer el proceso para obtener la salida. Sí, o sea, las entradas son suficientes. El proceso, ¿qué tengo que tener en cuenta en el proceso? Que yo pueda procesar de alguna manera lo que viene en las entradas. Y la salida, ¿qué tengo que tener con respecto a la salida? Debe ser clara y no ambigua. Exactamente, debe ser claro cuál es la salida que yo espero y debe ser no ambigua. ¿Qué quiere decir? Que si yo le pregunto a Sara Alejandra, que la veo ahí en la cámara hoy, hola Sara, si le pregunto a Sara y si le pregunto a Ana María, pues las dos me van a dar la misma respuesta. Y si le pregunto a Camilo, aunque me conteste con voz grave, pues va a ser la misma salida. ¿Listo? ¿Estamos claros? Eso es un problema bien condicionado. ¿Listo? Entonces acá teníamos el ejemplo de lo que vamos a hacer en clase. Y vimos el concepto de variable. Vimos que cuando yo voy a resolver un problema en programación, esto no es como en el colegio que yo hago una operación para mi nota, ¿sí? Entonces yo cojo mi nota de laboratorio uno y la sumo y la multiplico, no. Yo hago una generalización del problema. ¿Qué me permite hacer generalizaciones de problemas, muchachos? ¿Qué es lo que me permite a mí hacer generalización de problemas? Variables. Las variables, ¿cierto? Porque justamente su nombre lo dice, es algo que no tiene un valor fijo, sino es un valor variable. Entonces yo puedo operar con eso. ¿Cómo podemos conceptualizar una variable? ¿Qué podríamos ver que es una variable? Un espacio en el cual se guarda cierta información. Un espacio en el computador en el cual se guarda información. Lo pueden ver como cajitas, lo pueden ver como espacios de memoria, lo pueden ver como lo que quieran ustedes, pero es algo que está ahí y que va a almacenar un valor adentro. Es como una cajita. Entonces, en realidad, cuando yo declaro una variable, ¿a qué le estoy apuntando? ¿A lo que está dentro de la cajita o a la cajita por fuera? A la cajita. A la cajita, no al valor que está dentro, ¿cierto? Entonces yo hago la operación con la cajita, cosa de que cuando yo vaya a resolver un problema particular, o sea, cuando vaya a utilizar el programa, lo que hago ahí sí es apuntarle al valor dentro de la cajita y hago la operación con el valor dentro de la cajita. Pero como yo puedo tener muchas cajitas, ¿cierto? Como vimos acá que yo podía tener
Acá yo les dije que yo lo visualizaba como los pincitos de una memoria RAM. Entonces puedo tener muchísimas cajitas. ¿Cómo hago yo para identificar a cuál cajita me estoy refiriendo? ¿Qué tengo que hacer? Con el indicador. Darnos. No es indicador. ¿Cómo se llama? Diferenciador. Identificador. Identificador, ¿listo? Con el identificador. Entonces, el identificador es el nombre de la cajita. Entonces, si yo sé que voy a llamar a la cajita por el nombre, ¿cuál es una de las características fundamentales de un identificador? Ser único. Ser único. ¿Listo? Perfecto. Vamos volando, muchachos. ¿No puede Ser empezar por único. número? Ser único. Y ya, dependiendo del lenguaje, tengo ciertas restricciones. En C++, solo recibo caracteres alfanuméricos en inglés, o sea, no me valen tildes, diéresis, comas, guiones, arrobas, puntos, nada. Solo me vale caracteres alfanuméricos, o sea, de la A a la Z sin la ñ. Eh, los números del 0 al 9, pues que puede ser cualquier número, porque pues son números. Raya al piso es el único carácter especial que se puede utilizar y no puede empezar por número. ¿Listo? Esas son las únicas restricciones. Y pues el tamaño, ¿no? El tamaño que no sea mayor de 256 caracteres. Listo. Pero ya vimos que la cajita tiene un nombre y tiene sentido que la cajita tenga un nombre, ¿cierto? Claro, porque es la forma como yo identifico esa cajita única. Pero entonces, ¿qué más? Como el computador es bruto, ¿cierto? El computador es una mula. Entonces yo además, ¿qué le tengo que decir al computador además del nombre? El tipo de dato que va a almacenar. ¿Qué va a guardar? ¿Sí o no? Eso es como, si o sea, hagan de cuenta ustedes con sus hermanitos, los que tienen hermanos pequeños, cuando usted le dicen, ese es el cajón de las medias, ese es el cajón de las camisetas, es lo mismo, ¿sí? Le están indicando qué van a poder guardar ahí. En el computador tenemos 4 tipos de datos primitivos. ¿Qué son los tipos de datos primitivos, muchachos? Los más básicos. Básicos. Sobre los cuales Los se construyen. Los más sencillos, ¿listo? Son los nombres más sencillos, son los que generan otros tipos de datos, por eso son tan importantes, ¿listo? Entonces, ¿cuáles son los 4 tipos básicos de datos que existen en C++? El booleano. Booleanos, ¿Cuál es el primero? El enteros, primero de todos, el que le dio origen a todos. Booleano. Booleano, booleanos. ¿cierto? 1 o 0. El computador entiende binario, 1 y 0. Esa es la base de todo. Entonces, booleano solo puede guardar 2 valores, 1 o 0. Listo. 1 verdadero, 0 falso. Perfecto. ¿Qué otro tipo de dato tengo? Enteros, Int. int. Entero. Entonces sigo con los enteros, números sin decimales, ¿cierto? Entonces puedo guardar un número entero desde los negativos, desde -2 a la 31 hasta 2 a la 31 menos 1, ¿listo? Porque tengo que quitar el 0. Y después de los enteros, ya tengo números enteros, entonces ¿ahora qué voy a formar? Los Los decimales. reales. Double. Los reales, ¿cierto? O los números con decimales. ¿Por qué les puedo llamar double? Porque teóricamente en el computador es como que él no guarda un cajoncito, sino ahora guarda como dos. ¿Listo? En una parte mete la parte entera y en otra parte mete la parte decimal. Y la une con un punto. ¿Listo? Por eso se llama double. ¿Listo? Pero cuando lo tengo, pues es un solo número el que tengo ahí. ¿Listo? Y cuando ya tengo los números que no mienten, los números reales, ¿cuál tipo de dato me falta? Los caracteres. Los caracteres. El computador estaría feliz hasta el número de dato anterior. Le entiende números, binario, tan. Ya aquí esto es para nosotros. Para las personas poder usar los programas necesitamos usar letras. Es la forma como nos expresamos. Entonces aquí nace el carácter char. ¿Listo? Y listo, muchachos. Repaso súper rápido de todo lo que vimos en la clase pasada. Alejandro, rapidito la pregunta. Profe, ahí decía que no puede tener más de 256 caracteres, pero yo en mi computador puse una variable de más de 256 caracteres y me funcionó. Sí, señor, depende mucho del compilador. Hay unos compiladores que lo permiten, otros compiladores que no. Pero si hiciste el experimento, te diste cuenta que 256 caracteres es mucho o es poquito. No, eso es un larguero. Es un En un larguero, momento ¿cierto? decía Entonces, ver más 1 kilobyte. exacto. En términos prácticos, no se utiliza. Listo, solo es como para tener la restricción. Hay unos compiladores, sobre todo los más viejitos, que no funcionan y hay otros que sí. ¿Listo? Bueno, muchas Listo, gracias, profe. listo. Juan José, era Juan José que estaba hablando. ¿Sí? No, no, profe. Entonces cuéntamelo, Juan José.
Bueno, profe, una pregunta que es que si ya pasaron asistencia, que es que a mí se me reinició el computador y no alcancé. Y ustedes sí saben, hay alguien en la universidad que ayuda a atender todos estos casos. Es una señora que se llama Yamile Perdomo, ¿sí? El correo de ella es como yaper@unal.edu.co, ¿sí? O sea, yaper, ¿listo? Profe. No, mentiras, que alguno de sus compañeros le envíe la asistencia y la diligencia, ¿vea? Ahí son todos buena gente. Pero hágale, Gracias, hágale. muchachos, se les quiere mucho. Tuvo bueno el Gracias, susto, profe, tuvo bueno también. el susto. Camilo, cuéntemelo. Em, como, como dices de que no se pueden poner más de 256 caracteres, es decir, puedo poner uno de 256 pero no uno de 257, ¿correcto? Eh, Correcto, así es. Bien. Listo. Mayra, cuéntamelo. Profe, es que yo sigo sin entender bien como la diferencia entre el de double y el de float. No sé Ah, bien la ok. diferencia. La diferencia es el tamaño. Uno guarda más decimales que el otro, o sea, no lo tienes que ver. ¿Sí? El double es un número que le cabe 2 a la 31.2 a la 31. O sea, es un número grandísimo que puede tener hasta 2 punto a la 31 decimales. Esa es la precisión. ¿Sí? Un float es más chiquito, no sé cuál es la escala, 2 a la 8, creo, 2 a la 10, una vaina así. ¿Listo? Simplemente puedo guardar menos decimales en el float que en el double. Es la cantidad de decimales que puedo guardar. ¿Listo? Listo, profe, gracias. ¿Listo? Dice Melissa, doble es más exacto. Depende de lo que vaya a hacer. Nosotros para las operaciones que hacemos con dos decimales, somos ingenieros, muchachos. Acá somos prácticos, ¿sí o no? Es por eso que ustedes 298, redondea a 29. Paila, perdieron, ¿sí o no? De una. La ley del profe. Listo. Hasta ahí vamos bien. Entonces, eso es lo que hemos visto hasta ahora. Vamos a empezar a ver el tema de hoy. ¿Listo? Sí, técnicamente redondearía tres, Kiara, pero es que hay técnicas de redondeamiento. Sí, está el redondeo, pero también está el truncamiento. A mí me gusta el truncamiento, ¿sí? 2.99999 periódico, 29, ¿sí o no? Simplemente yo quito los otros decimales y chao. ¿Listo? Bueno, dice Javier, de los que dicen pi igual a 3, no, no, no soy tan gamín. Pi igual a 3.1 y cuando estoy buena gente 3.14, ya, sale. Entonces, ya vimos las variables, ya vimos cómo se hacen, entonces vamos a empezar con ver cómo yo puedo decirle al sistema que voy a usar una variable, ¿sí? ¿Cómo creo un cajoncito en el sistema? ¿Listo? Tranquilos, no tienen que abrir el compilador todavía, les voy a dar la teoría para que mañana cuando nos sentemos en el compilador, mañana todos con su compilador, muchachos, computador, celular, donde lo vayan a hacer, con su compilador listo porque vamos a hacer ejercicios en clase. ¿Listo? Entonces, vamos a ver cómo hago yo. Dímelo, Salomón. Disculpe, profe, que se activó la cámara. Ah, listo. ¿Y alguien vio algo o no? Nos perdimos del chisme. Paila. Bueno, luego será. Entonces, vamos a ver cómo hago yo para decirle al computador que cree un espacio de estos de memoria, ¿cierto? Porque el computador es bruto. ¿Listo? El computador es bruto, entonces yo tengo que decirle cómo lo hace. Entonces, para declarar una variable, la fórmula, la receta es sencillísima. Miren, de hecho se los voy a colocar aquí, mire. Receta para declarar una variable. Y es una receta, realmente. ¿Cómo le dicen ustedes al computador que van a utilizar un cajoncito? Muy sencillo, muchachos. Lo primero que ustedes hacen es decirle
¿cuál es el tipo de dato que ustedes van a usar? ¿Sí o no? Entonces le dicen, tin, el tipo de dato que yo voy a usar. Cuando, lo que les digo, cuando coloco cositas entre mayor y menor, es como algo, es como una referencia, es como un dato que se debe reemplazar por un valor real. ¿Listo? Tipo. Después del tipo de dato, entonces le digo al computador, mire, alístese que le voy a mandar algo de este tipo de dato. Después, ¿qué coloco? El identificador. ¿Listo? Y algo súper importante, muchachos, la forma de usted decirle al computador, vaya y haga eso, es con un punto y coma. No se les olvide, en Python no usan punto y coma, allá son solo las tabulaciones, para las locas. No, acá usamos punto y coma, como los machos. ¿Listo? Entonces, siempre cuando terminen una fila o una actividad, punto y coma. ¿Listo? Y lo chistoso es que se los digo y se los repito y llegan a los laboratorios y, profe, no sé por qué no me está funcionando. Y uno lee la consola y literalmente dice, falta punto, no sé, punto y coma expected en la línea tal. O sea, y uno dice como, ¿qué pasa, compa? ¿Qué pasa? Yo tengo una historia con los punto y comas. Yo tengo una historia y se las voy a contar. No me demoro mucho. Imagínense que Programación 2 me tocó hacer un tema en C++, no, eso fue en arquitectura de computadores, me tocó hacer un tema en C++, no, en arquitectura de software, porque nosotros hicimos un simulador que leía notas de guitarra y bueno, tenía un juego y unas cositas ahí, entonces hicimos la parte en C++. Entonces arrancamos nosotros a programar en C++, plan, todo bien, y yo ya iba terminando mi programa, se lo pasé a un compañero para que lo depurara. El man llegó, lo revisó, chan, dijo, listo, ya está funcionando, se lo devuelva, pero venga, ayúdeme a montar esto. Y me pasó otro código. Pues yo llegué, integré el código del man, fui a correr, error. Fui a correr, error. Y empecé, y uno que empieza a depurar, entonces poner prints, poner cosas allí, allá, error, dele y dele. Eso fue como a las 9 de la mañana. Y este HP, me hizo una broma, pero no fue capaz de decirme sino hasta el otro día. O sea, estuve todo el puto día metido en eso, ¿sí? ¿Qué pasó? Que el compa le pareció, vio algo en internet y le pareció muy chistoso cambiarme un punto y coma por un signo por allá en cirílico que se ve muy parecido a un punto y coma. ¿Listo? Claro, el computador pues lo detectaba que era un carácter raro, pero para mí se veía como un puto punto y coma. ¿Listo? Entonces el man cuando llega, ay no, pero mire, es solo quitar eso. Yo, mucho hijo de puta, listo. O sea, hubiera sido 2 horas la broma, 2 horas, listo, bacano. Pero marica, todo el día no, no sea HP, ¿listo? Ahí sí como dicen, la broma más suave entre hombres, ¿no? Así funciona. Listo. Entonces, ya sabemos, tipo de dato, identificador, punto y coma. ¿Listo? Punto y coma. ¿Listo? Entonces, si yo quiero crear con lo que les acabo de decir, miren muchachos que no les he enseñado realmente todavía nada, solamente les he dado los conceptos, pero acá les voy a demostrar lo poderoso de mi metodología y por qué estoy orgulloso de mi metodología y por qué estoy orgulloso de que ustedes sean mis estudiantes. A ver, si quiero crear este cajoncito que está aquí y utilizo esa receta que está ahí, entonces ¿cómo quedaría la declaración? No se preocupen. Ay, ¿dónde lo meto? ¿Dónde? No, todavía no. No se preocupen. Vamos con calma. ¿Listo? Dice tan lindo y aún se hablan. Sí, todavía me hablo con ese HP. Entonces, digamos que como digo que es double, pues lo podría utilizar también un float. Tienen razón, sí, pero digamos que acá ahí tengo el tipo de dato explícito, ¿sí? O sea, ¿para qué me voy a poner a inventar otra cosa si me dieron el tipo de dato? Double en minúscula, todo en minúscula. La primera tiene que ser en minúscula o si no, no le va a leer el tipo de dato, ¿listo? Double. Y ahora el identificador, ¿cuál sería? Fin. Muchachos, tal cual
como está escrito, la P mayúscula, la raya del piso y la F después minúscula. Si ustedes colocan como digamos Andrés Santiago, que me puso profin todo en minúscula, eso es una variable diferente. ¿Listo? O sea, si yo tuviera, por ejemplo, no más con que la P sea minúscula, miren, se ve idéntico, pero con que la P sea minúscula, esto es una variable totalmente diferente. Listo, miren, esto sería, vamos a colocarla por aquí. Y aquí colocamos punto y coma. Y en el otro hacemos double, prod, fin. Son dos variables totalmente diferentes. Otro de los errores que cometen, colocar el nombre diferente. ¿Listo? Esas dos cosas. Entonces, si ustedes, por ejemplo, declaran la variable profin con la P minúscula y después le intentan guardar un valor en profin, están guardándolo en otro lado. Entonces, tienen que estar pendientes. ¿Listo? Listo. Esto que acabamos de hacer es declarar una variable. Esto se llama declaración de una variable. ¿Por qué creen que se llama declaración? ¿A qué les suena declaración? Declaración no es como cuando ustedes se fueron de migajero y le dijeron la sexta vez a su mejor amiga que querían ser más que amigos. No, 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 esto no. Esto es otra cosa. Como una orden, un decreto. Exacto. O sea, declarar es decirle, mandarlo a hacer algo. Declarar, vaya a hacer tal cosa. ¿Listo? Pero entonces, dice, no me tire tan duro, profe. No, ahí sí, acá creamos hombres fuertes, nada de migajeros. Vayan a rogarle por allá. Valórense, valórense, muchachos. Ustedes valen mucho, compañeros. Además, ustedes pasaron a la nacional y están llorando por alguien que va a quedar embarazada en el colegio en 11. No sean huevones. No me pongan a meterse con niñas de noveno y décimo. Pónganse en serios. Ustedes son unos manes fuertes, duros, ásperos. Y las niñas, pues ni qué decir, ¿no? O sea, Sí, las solo niñas séptimo, también no se muchachos. pongan a comer niños de primer semestre tampoco. Pilas, pilas con eso. Ya saben, muchachos, solo ingenieras. Pues, mire, no importa, o sea, que sea la nacional o que esté en alguna universidad, muchachos, bien, bacanos. Y no es por ser excluyente, sino porque de alguna manera, miren que eso pasa y todos se van a dar cuenta, muchachos, y todos se van a dar cuenta. A medida que ustedes vayan teniendo mayor bagaje cultural y tal, es más difícil comunicarse con personas que de pronto no siguieron las mismas decisiones de uno, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo del colegio, muchachos, del colegio donde yo salí, tengo un solo amigo, uno solo. Y porque en realidad es una persona que ha sido muy especial, que estuvo conmigo en las buenas y en las malas. De hecho, él entró nuevo en 11 y nos llevábamos mal. Después les cuento la historia, también tengo historia de eso. Pero bueno, nos llevamos mal con él y hoy es el único amigo que yo tengo del colegio. ¿Por qué? Porque me voy a reunir con los otros y entonces están hablando de no, que es que vamos a rumbear. Muchachos, yo ya tengo dos hijos, una maestría, yo estoy pensando es en viajar, en la empresa, en dictarles clases, en qué chimba la experiencia del streaming. Pero si ni siquiera saben que es una clase de programación, pues no van a entender lo bacano que estamos haciendo acá, ¿listo? Listo, denme un minutico que me están escribiendo acá internamente y ya.
Listo. Entonces, ya sabemos que la declaración es darle una orden al computador de que cree un cajoncito. Y aquí viene la pregunta clave, muchachos. Cuando yo declaro una variable, ¿cómo se vería el cajoncito? ¿Cómo está en la parte de arriba, el pro y fin con la P mayúscula, o como está el de abajo, pro y fin con todo en minúscula? ¿Qué dicen ustedes? Como el de ¿Cómo abajo, está el de abajo? ¿Por qué el de abajo? Porque aún que no no se ha tiene la colocado el dato. información. Porque no he ingresado ningún valor en el cajoncito. ¿Sí o no? Hasta ahora creé solo el cajoncito, solo la cajita. Nada más, no he hecho nada más. ¿Listo? Y acá vamos a ver el otro concepto. Entonces, así como yo puedo declarar una variable, puedo inicializar una variable. ¿Y a qué le suena inicializar una variable? Ingresar los datos. Dejarla vacía. Darle un dato inicial. Asignarle un valor. Exacto, inicializar es, la declaro porque también la tengo que declarar, o si no el computador no sabe que tengo que crear la cajita, declaro un valor y qué más. Declaro un cajoncito y qué más. Y guardo algo Le ahí. asigna un valor, profe. ¿Le asigno un valor? Y le asigno un valor. Entonces vamos a ver cómo se ve esto. Vamos a crear acá una variable booleana. Póngale cuidado a esta variable booleana. Lo que siente por mí, muchachos, esa variable, ¿cómo la inicializamos? 0. -1. No, pero es un booleano. No, estuvo buena la respuesta del -1, pero no vale. Gracias a que me hizo caer en cuenta que esta vaina me lo corrigió a mayúscula. Listo. Entonces, entonces lo primero que hago es declarar la variable. ¿Cómo la declaro? Con la misma estructura. Bool, ¿cierto? Lo que siente por mí. Y esto no distingue género, ¿no? Esto no distingue género. Ellas, lo que pasa es que ellas se hacen las fuertes, pero toda mujer tiene también su gamín que la pone a sufrir. Eso es de lado y lado, ¿listo? Entonces, relájense. Relájense que ustedes sufren más. Sí, uno a veces, porque uno es más migajero, ¿sí? Ellas son más relajadas. Ellas no lo demuestran, ¿listo? Y ahora, ¿cómo hago para decirle al computador que me ingrese un valor a ese cajoncito? Punto y coma. Con el igual. Con un igual, ¿listo? Lo que siente por mí es igual. ¿Y acá qué debería poner? 0. Puedo poner false, ¿cierto? O true. U otra opción es poner 0, ¿listo? O true o 1, ¿listo? Independientemente de lo que ustedes coloquen, internamente dentro del computador, ¿ustedes creen que el computador guarda en el cajoncito, guarda palabras? No. No, No. ¿cierto? No. Simplemente guarda aquí un 0, ¿listo? Solo que ustedes cuando lo impriman puede que lo convierta a false, ¿listo? Pero en general lo que guarda es un 0. Pero entonces si ven que ese igual lo que hace es coger el cajoncito e ingresarle el valor, ¿listo? Entonces, muchachos, si yo quiero inicializar la variable que me va a almacenar la nota final, ¿cómo debería guardarla?
Miren que yo les estoy dando la pista, les estoy diciendo que deben inicializarla, así que solo la declaran no vale, ya les estoy diciendo que la deben hacer. ¿Por Profe, qué yo proyecto tengo una final? pregunta. Sería Proyecto final es double una nota más, nota muchachos. Quiero final crear una igual. variable para almacenar la nota final. ¿Cómo la podría llamar? Una opción. Primero, ¿qué tipo de dato es? Double. Double. Listo. Y ahora, ¿qué nombre le podría decir que fuera diciente? Not fin. Nota guión final. Eso, ¿sí o no? Los que nombran las variables como la gente con raya al piso, los que son bien degenerados, entonces ponen algo así como nota final, ¿sí o no? En camel case, listo, no importa, los dos valen. Y ahora, si la debo inicializar, cómo debería inicializar ese cajoncito? Igual. Igual a, Sí. Cero. igual, si la voy a Uno coma inicializar, cero. debería colocarlo. ¿Qué debería colocarle? ¿Cero o uno? 5,0. Uno. ¿De qué depende que le coloque 0 o uno a la variable que voy a utilizar más adelante? La nota mínima. No, bueno, esa es una opción, la nota mínima, pero la operación es muy sencilla. Sí, si la operación tiene sumas, ¿qué valor debería utilizar? Claro. Cero, para que yo, si utilizo ese cajoncito en algún momento para hacer la suma, pues no me afecte la suma, ¿sí se dan cuenta? Porque si ustedes ponen un uno puede sumar ese uno. Pero, por ejemplo, si la operación es derivada de una multiplicación, por ejemplo, para calcular un área, base por altura, ¿qué valor debería tener la variable cuando yo la inicializo? Uno. El uno. Uno. ¿Listo? Porque la multiplicación pues no se va a ver afectada, ¿sí ven? Entonces depende mucho y eso tienen que tenerlo claro, ¿listo? Entonces, en este caso, como esto es derivado de una suma, le coloco cero. En C++, cuando lo inicializan, es mejor que le coloquen 0,0, porque o si no, a veces no les almacena el valor y les trunca el valor y les sale mal las operaciones. ¿Listo? Cuando se resta, ¿qué le pondrías cuando se resta? El cero. Exacto. Acuérdense que la resta es una suma. La resta en realidad es una suma, entonces sería cero. Y para la división, depende de dónde vaya a estar, ¿no? Si va a estar debajo, ni pues el Chiras le va a poner un cero. ¿Listo? En general va a ser un uno. ¿Listo? Profe, pero una pregunta, Dímelo. pues sí, la nota final es como el promedio de todos los laboratorios y proyecto final, ¿no? Sí. Entonces, pues en ese caso que incluye tanto sumas como división. Sí, pero digamos que en general o sea, si tú lo haces como a conciencia, o sea, haces como lo distribuyes la operación y no haces la división sobre el resultado final, igual lo primero que tú haces es una suma de todos los valores, ¿si te das cuenta? Entonces ahí no lo va a Ujú. afectar. Pero digamos que esto es más como para prevenir. Muchachos, ¿por qué yo prefiero inicializar la variable en vez de declararla únicamente? Porque muchas veces ustedes llegan, declaran la variable y la empiezan a utilizar. ¿Listo? La empiezan a utilizar. Y ahí les van a botar errores o peor aún, porque esto ha pasado. Y Yauri, que no me deje mentir. Yauri, el semestre pasado, ¿cuántas personas nos decía, mire, en mi computador funciona, pero a ustedes no les funciona, Yauri? Uy, pasó harto. Pasó harto. ¿Y cuál era la razón? Porque el compilador que ellos usaban era una versión diferente al que usábamos para calificar. Exactamente, porque el compilador de ellos, cuando solo se declaraba la variable, le ponía por defecto un cero. Entonces, así les pasaba y no les botaba error. El que nosotros utilizábamos, que es un compilador de estudiantes de ingeniería, voy a dejar de decir de hombres, no, porque es de estudiantes de ingeniería, fuerte, empoderado, ¿sí? Un compilador empoderado, deconstruido, ¿sí? Un compilador de esos bien elegante, esos compiladores realmente, en general, si usted no le ingresa un valor, él no le va a ingresar o le va a botar un valor en la memoria. ¿Listo? ¿Qué compilador usan pues ahí para saber? No, haga bien el programa. Si hace bien el programa va a funcionar en cualquier lado. Cuéntame, Ana María.
Profe, una pregunta. ¿Uno cómo sabe cómo inicializar la variable? O sea, ¿cómo se sabe? ¿O por qué iniciaste con 0,0? Lo que te dije, en este caso es como la nota es como el producto de una suma. Si en algún momento voy a utilizar lo que está el cajoncito, digamos, para sumar lo que está ahí, pues ese no me va a afectar, ¿sí? Entonces depende mucho del problema. De pronto ahorita no lo ves, pero cuando vayamos haciendo los problemas va siendo más natural. ¿Listo? No te preocupes, lo vamos a solucionar. José Manuel, cuéntamelo. Profe, ya aquí con ideas locas me acaba de surgir una duda rara. Dígamelo. ¿Cómo sugeriría al menos usted inicializar una variable char que solo guarda un carácter? Sí. No, en ese caso sí, pues yo no le pondría nada a una char, sino ¿para qué nos estresamos? Acá trabajamos con números, somos ingenieros, no filósofos. Profe, Trabajamos con números, como los hombres y las mujeres, empoderados. Perdón, muchachos, me voy a acostumbrar, se los prometo. Jorge Esteban, cuéntame. pero una cosa es que ahorita tengo que ir saliendo ya. Entonces, si me la adelanto más tarde, sí. Hágale, todo bien, Jorge. ¿Llenó la asistencia? Sí, señor. Escuchó todo mi chisme porque puede haber quiz contando mi historia de cómo no pasé a derecho y cómo pasé a Tenga sistemas. en cuenta que eso fue lo que más le puse atención ahorita. Listo, bien. Chao, Sigamos, profe. María, cuéntame. Buenos días, profe. Una pregunta. Para pues, la variable primero se declara y después se inicializa o al momento de inicializarla se está declarando de una vez. No, acá es una o la otra. ¿Listo? Si yo declaro una variable, ya no la puedo inicializar. ¿Listo? Ya lo vamos a ver. Listo, ¿Te profe, parece? gracias. Listo. Entonces, ¿cuál sería la fórmula, muchachos, para inicializar una variable? ¿Cuál es la receta, muchachos? Pues sería el tipo de dato, pues Listo, entre excelente. las Vamos con flechitas, calma. Tipo de dato, listo. ¿Qué más? eh, Coloco? identificador, Identificador, ajá. el igual, ¿Y el igual lo pongo entre cositos? O sea, ¿ese puede cambiar? no, No, siempre es el mismo. Entonces se lo coloco sin cositos, listo. ¿Y después qué coloco? el valor. El valor. Excelente. Muy bien. ¿Listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, muchachos, acá para los que de pronto no les ha quedado claro todavía, acá voy a escribir como la fórmula general de esto. Si yo aplico esta fórmula, lo que estoy creando es un cajoncito que se llama como el identificador y que acá tiene el tipo de dato. ¿Listo? Si lo hago de esta manera, como la que tengo abajo, entonces tengo identificador tipo de datos, solo que ahora dentro del cajoncito voy a tener el valor, ¿cierto? Es el que vaya adentro. ¿Sí ven? Sencillito, muchachos, esto es una receta. ¿Cuándo habían visto que la gente que dice que es que programar es difícil? Programar es una belleza. Listo. Entonces, ya saben, esto es excluyente. ¿Listo? O yo declaro o inicializo una variable. ¿Listo? No puedo hacer las dos. Y tengo una operación adicional, que es la operación de la asignación. ¿Listo? ¿Cuándo yo utilizaría la operación de la asignación, muchachos? Cuando se solicita insertar un dato.
Cuando yo voy a insertar un valor en una variable, ¿listo? Entonces, mire, sencillito. ¿Cuál es la fórmula? Esta es más sencilla todavía. Tengo el identificador. ¿Y cómo hago para asignarle? ¿Cómo hago para decirle al computador, métame algo en el cajoncito? ¿Cómo es que lo hago? Con un igual y el Y no valor. es igual. Y después, ¿qué iría? El valor. ¿Listo? Punto y coma. Punto y coma, así es. Por eso el punto y coma siempre está ahí, sin cositos ni nada. ¿Listo? Entonces, si yo ahora le quiero ingresar un valor a esta variable que tengo acá, muchachos, entonces, ¿qué hago? Llamo la variable y le pongo el valor. Entonces, ¿cómo lo pondría en este caso? Pero y barra baja fin igual Pro fin igual. 5. Y este man se tiene confianza. Punto y coma, ¿listo? ¿Qué hace esto, La P muchachos? mayúscula, P, P mayúscula, Dime. la P mayúscula, ¿no? No, porque voy a meter en el de acá abajo. Perdón. Miren que lo que hace esto, no, no pasa nada, todo bien, todo bien. Lo que hace esto es coger en el cajoncito que ya existe y agregarle un 5.0, ¿listo? Entonces, muchachos, con esta explicación, cosas sencillitas. ¿Qué pasa si yo asigno una variable que no he declarado o no he inicializado? ¿Qué pasa? El Allá. compilador te bota error. Va a botar un error porque el cajoncito no existe, ¿sí? No funciona. Eso es como cuando su mamá le explica en el chifonear, mire, ese es el cajón de las medias, este de las camisetas, este de los pantalones. Guarde estas sábanas, ¿sí? ¿Dónde? ¿Dónde las guardo, muchachos? ¿Sí? Ahora, otro ejercicio. Supongamos que yo digo que lo que siente por mí ahora es verdadero, es true o es uno. ¿Qué hace esta operación? Cambia el valor de lo que siente por mí. Va al cajoncito y ¿qué? ¿Lo suma? ¿Lo multiplica? ¿Qué creen ustedes que hace? Cambia el valor a 1. Lo reemplaza, muchachos, simplemente lo quita, ni siquiera queda guardado. Ni siquiera es que quede así. Ni siquiera es que quede esa parte en tachado y la otra parte no tachada. Miren, no. Literalmente borra el valor que está ahí y lo sobrescribe, ¿listo? Sobrescribe el valor que está en la casilla. Eso quiero que les quede súper claro. Cuando yo hago una asignación, no haga ninguna operación, no haga ninguna operación, simplemente reemplaza todo lo que está en el cajoncito. ¿Está claro? Literalmente es como, ese cajón ya no es de las naranjas, ahora va a ser de las mandarinas, pues saque todas las naranjas para meter las mandarinas, ¿listo? Así funciona. Hasta aquí vamos bien, muchachos. ¿Cómo vamos? Profe, o Bien. sea, Bien. Bien, profe, cuéntamelo. el asignar se usa para cambiar simplemente el valor, ¿sí? El asignar es para cambiar el valor de la variable, exacto. La condición es que la variable debe estar o declarada o inicializada, ¿listo? Listo, gracias, profe. Perfecto. Profe, también tengo una duda. Dígamelo. Em, entonces, ¿cómo hago para poner, no sé, digamos de que el, el estudiante se ganó como 0,1 por alguna razón y entonces queremos poner el valor más 0,1?
Listo, eso lo vemos ahorita. Vamos con calma, ¿listo? Estamos en declaración, inicialización y asignación, ¿listo? Ok. ¿Hasta aquí vamos bien? Y hay otra persona con la mano levantada. Correcto. Listo. Aquí Ángel me pregunta en el chat, profe, ¿se declara e inicializa al mismo tiempo? No, o declaro o inicializo, ¿sí se dan cuenta? Pero si yo, entonces miren que son como dos combos, ¿sí ven? El combo uno, mire, el combo uno es inicializar una variable. Ese sería el combo uno. Si o no, pongamos la, ¿será que le puedo cambiar el color solo a este? Venga, a ver. El combo uno es este, ¿sí? Inicializar una variable. ¿Y el combo 2 cuál es? El combo 2 es declarar y asignar, porque no puedo hacer la una sin la otra. ¿Sí se dan cuenta? Solo que yo solo declaro la variable una vez. Ya una vez la declaro, puedo hacerle las asignaciones que yo quiera. ¿Listo? Ana María, cuéntamelo. Sí, profe, justamente te iba a preguntar eso, o sea, uno cómo sabe en qué momento hay que declarar y en qué momento es mejor inicializar. Lo que les digo, en este caso particular, a mí me gusta generalmente inicializar una variable para yo tener el control de qué es lo que va a ir ahí, ¿sí? No ir a meter la pata antes, ¿sí? Porque a veces, entonces, es que ustedes ahorita dicen qué bobada, pero cuando hacen, entonces, inicializan una variable y después la empiezan a usar y ni siquiera le han ingresado el valor. A mí en general, yo soy un man que inicializa todas sus variables, ¿listo? Pero en realidad es elección, ¿sí? Cada uno puede ver cómo va. Solo se inicializa una vez, listo. Pero recuerden, exacto, o sea, declarar y asignar van juntos la primera vez. De ahí en adelante ya no asigno más, sino declaro. ¿Listo? Por ahí me hacen una pregunta que cómo hacemos para que el valor lo ponga la persona. Perfecto, a eso vamos a ir ahorita. Ana Victoria, cuéntame. Profe, eh, cuando estoy inicializando no puedo de una vez ponerle otros valores, o sea, digamos, el 5 no lo puedo poner en inicializar. O, Lo puedes poner siempre y cuando después no vaya a afectar. Por ejemplo, ¿cuándo lo pondría yo? Si yo les digo, no, mire, su nota por defecto va a ser 5 o su nota por defecto va a ser uno, ¿sí? Pues entonces inicio la variable como uno porque sé que la mínima nota es uno y de ahí puedo arrancar, ¿sí ves? Pero entonces, digamos que en general la inicialización es como con un valor que no afecte, que la variable no afecte, ¿listo? o sea, profe, al inicializar es como una, puedo, perdón, la variable puede cambiar mientras que al asignarlo lo establezco, algo así. Otra vez. Digamos, es que me confunde la diferencia entre inicializar y asignar una variable, porque en las dos puedo darle, digamos, un valor. Entonces, ¿cómo sé cuál es la otra? No, no sabría Entonces, cuál tú es. asignas cuando declaraste. ¿Si te das cuenta? Si tú no has si ya tú declaraste la variable, después tienes que asignar. ¿Listo? Si no, o sea, si no, porque acuérdate que el declarar es crear el cajoncito, ¿sí? Entonces, si tú ya creaste el cajoncito sin nada por dentro, pues lo próximo que tienes que hacer es asignarle un valor, pero ya no tienes que crear el cajoncito porque el cajoncito ya existe, ¿sí? Y el inicializar es cuando tú quieres crear el cajoncito e ingresarle un valor de una vez.
Listo, profe, muchas gracias. Perfecto. Bueno, muchachos, continuamos. Entonces, a ver, de aquí qué nos queda. Plin, 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 plin. Esto ya lo vemos, listo. Ahora, ya con esto, podemos empezar a, podemos empezar a ver cómo representamos los algoritmos. ¿Listo? Manuela, dale, rápido para terminar con la última parte de la clase. Profe, o sea que inicializar es para yo hacerlo de una y digamos declarar podría ser cuando yo hago un programa que se meta el valor de la variable. Exacto, declarar es cuando tú sabes que vas a utilizar un cajoncito en algún momento, solo que no le quieres colocar valor todavía y más adelante lo vas a usar. ¿Listo? Digamos que por organización casi siempre uno coloca entradas, proceso, salida. ¿Listo? Sí, gracias. Listo. Entonces, ahora vamos a ver cerquita, 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 cómo, cómo se podría ver, cómo se podría ver de manera general un programa, ¿sí? La estructura de un programa, que no va a ser tal cual como va el programa, pero es más o menos la forma como se puede representar un algoritmo. Entonces, vamos a ver ahora cómo se representa un algoritmo. Porque no nos olvidemos, muchachos, estamos resolviendo este problema, solo que por el camino, pues aprendimos algo sobre los cajoncitos y cómo se declara y tan, ¿listo? Entonces recuerden que yo lo primero que hago es eliminar la información que no me aporta nada, ¿sí o no? La que no me sirve para nada. Entonces vea, que sean 200 estudiantes, me vale, me vale. Que sean de programación en computadores, me vale también. Eso no me importa. Este sí, que requiere calcular su nota final. Ya sé que esta es la salida. Listo. Por acá, las actividades y sus porcentajes son, esto es la entrada y esta es lo que me ayudaría el proceso. ¿Listo? Pero esto sobra. Con esto nomás. Calcular la nota final con esto. Los ingenieros así somos. ¿Listo? Listo. Entonces, hay dos formas de representar un algoritmo. ¿Listo? La primera forma se llama pseudocódigo. ¿Listo? El pseudocódigo es algo más cerquita de lo que vamos a ver. Los que trabajaron con PCInt ya están familiarizados, pero yo les voy a enseñar una manera muy sencilla de hacerlo. ¿Listo? Básicamente, ¿cuáles dijimos que eran las partes de... cuál- ¿Cuáles dijimos que eran las partes del algoritmo? Entrada, proceso y salida. Entrada, proceso y salida. ¿Listo? Entonces, básicamente, en el pseudocódigo, entonces la primera forma que es pseudocódigo, lo que yo hago es, cuando vaya a definir entradas, no, pongo el inicio y el fin del programa. Digo dónde va a iniciar y dónde va a terminar. Cuando vaya a declarar entradas, o sea, algo que el usuario me va a dar, algo que yo necesito saber para resolver el problema, utilizo la palabra leer. ¿Listo? Cuando yo necesito hacer el proceso, simplemente pongo la palabra calcular. Y cuando yo necesito mostrarle el resultado al usuario, utilizo la palabra imprimir. ¿Sí ven? Esto es equivalente a lo que veíamos en algoritmos. Aquí, algoritmo. Entradas, proceso y salida. ¿Sí ven? Es exactamente lo mismo. Solo que en pseudocódigo, en vez de ponerle esto, voy a utilizar esas palabras. ¿Por qué?
porque me van estructurando la mente a cuál es la operación que hago. Leer es que alguien me da algo y yo lo interpreto. Calcular es que hago una operación con ese algo e imprimir es que muestro una salida. ¿Listo? Entonces, ¿cómo me quedaría el pseudocódigo para yo calcular, para hacer este problema? ¿Qué leo yo del usuario, muchachos? Los valores. Las notas, profe. Las notas. Las notas. Pero entonces, como yo ya sé declarar variables, entonces, ¿qué hago? Declarar una variable para las notas. Declarar una variable. Entonces le coloco double lab1. La puedo declarar únicamente hay una forma de hacerlo más resumido, pero quiero que lo vean así para que entiendan el concepto, porfa. Los que ya saben, no me salen el parche. Ay, profe, eso se puede declarar en una sola línea. Sí, pero tranquilícense. ¿Listo? Entonces, yo puedo tenerlo de esta manera. Laboratorio 1, laboratorio 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Listo? Y me faltó el proyecto. Yo sé qué valores me va a ingresar el usuario. No sé. Solo sé que yo voy a colocar 10, 11 cajoncitos donde yo voy a recibir esas notas. Todavía no sé cómo. ¿Listo? Pero las voy a recibir. ¿Listo? Y ahora hago el cálculo. Entonces, para hacer el cálculo, ¿qué es lo primero que debería hacer? Guardar todas las notas. Primero tengo que crear una variable donde voy a guardar eso. ¿Listo? Entonces, creo una variable que se llame nota final. ¿Por qué esa variable no está en leer, sino está dentro de calcular, muchachos? ¿Por qué? Porque es el producto. Porque esa la vas a usar para calcular. Porque no me la da el usuario, no se compliquen. ¿Sí? Si no me la da el usuario, pues no tengo que pedírsela. El leer o las entradas solo son para lo que me da el usuario. ¿Listo? Listo. Nota final. Entonces, nota final sería igual a ¿qué? 0.0. No. 1. Acá ya puedo hacer una Los operación. La laboratorios. suma de los A sumar laboratorios. todos los Ah, No laboratorios y más la 2, proyecto. más la 3, pues más la depende de cómo 4. ustedes lo hagan. ¿Yo cómo lo haría? Lab 1 por 0,075, que es igual al 7.5%, ¿cierto? Más Lab 2 por 0,075, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, mire acá. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Y qué me falta? El proyecto. El proyecto final. ¿Y cuánto vale el proyecto final? 25%, o sea, 0,25. 25, ¿listo? ¿Y al final qué va? Sobre la cantidad, ¿no? Sobre 11. No, porque estoy Ah, multiplicando no, los mentiras. porcentajes. Si fuera un promedio simple, sí, pero no es que unos valen una cosa y otros valen otra. Entonces, Punto y coma. punto y coma. Punto Ahí y coma. la otra forma como lo podrían hacer es hacer el promedio de los laboratorios, que todos valen lo mismo, y ese promedio multiplicarlo por 0,75. ¿Listo? Depende cómo lo Ve, entiendan. profe, tienes un doble más. ¿Dónde? Ay, sí. Listo, gracias. ¿Listo? Entonces, miren que yo todavía no sé qué valor me va a ingresar el usuario, ¿sí ven? Pero sé que con lo que está en ese cajoncito, miren, cuando yo llamo le estoy diciendo, tráigame lo que usted en este momento tenga en su cajoncito. ¿Listo?
Entonces yo sé que, como ya sé que el usuario me va a dar esto, cuando el usuario me lo dé, yo lo reemplazo aquí y hago mi respectiva operación. ¿Sí ven? Los decimales en C++, uy, yo no me acuerdo los decimales en C++ si son con punto o con coma. Creo que son con coma, si no me falla la memoria. Está libre. Son con punto. Con punto. Me van a hacer reemplazar todas esas comas por punto. Uy, qué tristeza. Hagámoslo bien. C es con punto, muchachos. Los gringos haciendo todo al revés. Primero nos ponen la fecha, primero el mes y después el día. Y después nos ponen punto en los decimales. Qué grosería. Y nosotros aquí como unas huevas, esclavos del sistema ya. Ay, ay, los gringos, vea. Las meras locas ahí somos. Listo. Si dejo el programa hasta aquí, ¿qué pasa con el programa? Pues hace Funciona, cálculo, pero pero nos No va a faltan. no. mostrar nada. No va a Sí. funcionar. No, esto no hay, no, compila, no. Compilar es que no funciona. Funciona cuando me muestra el resultado final. Entonces, imprimir a qué sería igual entonces. ¿Qué voy a imprimir? Al final. Imprimir nota Nota final. final. Nota final, ¿listo? Después vamos a ver cómo hago eso, cómo se ve en el lenguaje, pero lo que quiero es que entiendan el concepto. ¿Listo? Leer, calcular, imprimir, nota final. ¿Listo? Sencillito, si se dan cuenta, mire, inicio, entrada, proceso, salida, es lo que necesito que se aprendan. ¿Listo? Y ahora, no me van a creer ustedes, pero en 5 minutos vamos a aprender la otra forma que es diagramas de flujo. ¿Listo? Entonces los diagramas de flujo son muy sencillos, sencillísimos. Entonces esta segunda forma es diagramas de flujo. Vamos a ver si me echo más de 3 minutos explicando. Dice Shmuel, en 5 minutos se puede hacer mucho. ¿Y qué hace con los 3 minutos que le sobran? Listo, sigamos. Entonces, simplemente lo que hacemos es reemplazar. Inicio es una bolita. ¿Listo? Y entonces hago ahora una flechita aquí. Chun. Cuando yo quiero leer, utilizo un paralelogramo. Uy, creo que no tengo paralelogramo. Ah, sí, acá tengo un paralelogramo. Cuando yo quiero leer, utilizo un paralelogramo. Ese es el símbolo de leer. Me representa lo mismo que si yo dijera leer. ¿Listo? Cuando yo quiero calcular, ¿qué coloco? Un rectángulo. Sencillito. Y si quiero imprimir, utilizo el mismo paralelogramo. ¿Cómo sé cuál es de leer y cuál es de imprimir? Pues el que está en la parte de arriba cuando yo recibo las entradas es el de leer y los que estén ahí para abajo son los de imprimir. ¿Listo? Y termino con otro circulito. Sencillito. Es lo mismo, solo que es más gráfico. ¿Listo? Pueden usar el que quieran. ¿Listo? Este en general va relleno de otro color, plan, pero pues en general es lo mismo. ¿Listo? Este es sin color en general. Este es así blanquito y el borde negro, print, y el otro es así. ¿Listo? Entonces,
si quisiera hacer esto, ¿qué hago? Sencillito, miren. Voy a extender esto acá para este lado. Se me crece toda la figura. Entonces, si quiero hacer este diagrama de flujo, ¿qué hago? Pues en leer coloco las variables que voy a leer. ¿Listo? Miren, ahí están todas. Chin. Ahí están todas las variables. Listo, voy a echar esto un poquito para arriba. Listo. En calcular, ¿qué hago? Exactamente la misma operación. Declaro la variable y hago la operación. Y en imprimir, ¿qué coloco? La nota final. ¿Sí ven? Sencillísimo. Sencillísimo, muchachos. ¿Sí ven? Eso es un diagrama de flujo. ¿Cuál deciden? Esto es muy bueno al principio para estructurar su mente. ¿Listo? De cómo se hace el proceso. Todo en programación es entrada, proceso, salida. Es el mismo proceso todas las veces. ¿Listo? Juan David Mariño, cuéntame. Profe, ¿esto que estamos haciendo es cómo se programa como tal o solo para lo que tú dices, tener una imagen mental de cómo funciona todo? Este es un pasito antes de programar, pero ya van a ver cómo lo vamos a pasar a programación para que sea suavecitico. Yo, muchachos, y ese es un consejo para su vida, muchachos y muchachas, porque aplica para los dos. Es importante el juego previo, muchachos, en todo, ¿sí? Eso de llegar de una vez y abrir el compilador y pin, no, muchachos, ¿sí? Con cariño, con calma, ¿sí? Con caricia, con chiste, ¿sí o no? Gracias, profe, la verdad, porque no sé nada de programa. No, fresco, fresco que vamos a aprender, no, a lo cerdo, no, 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 esto no es say in, say out, no, 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 esto es con calma, ¿sí o no? ¿Cómo es que dicen? Que entre qué? Entre risa y risa, ¿qué? No, es que no sé cuál es el este. El foreplay es la clave. Uy, ¿qué es foreplay, muchachos? No tengo ni idea. Ah, entre risa y risa se asoma la... No, sí, algo así, creo. Listo. Entre broma y broma, el venoso, ¿qué? ¿Qué están diciendo? No, esta gente no. Ustedes son muy, pero las chicas son más degeneradas que nosotros, se las saben todas. Muchachos, entonces, tranquilos, tranquilos que vamos paso a paso. Esto es con vaselina, tranquilos, despacito. O sea, ustedes no se van a dar cuenta cuando ya los esté apretando yo, ni siquiera se van a dar cuenta, van a decir, uy, uy, ¿en qué momento? Sí, así, con calma, ¿sí o no? Con tranquilidad. Entonces, eh, eso sería el tema por el día de hoy. No sé si hay dudas o inquietudes. Voy a detener la grabación.